Hola, buenas, ¿qué tal estamos? Estoy aquí, que voy a hacer un directo aquí con Fer, que es un chef. No pensaba que iba a tener que hacer una presentación, lo que pasa que hemos tenido un pequeño problemilla. Resulta que nos habíamos puesto desde su perfil, pero no ha habido manera de que nos conectáramos. Entonces vamos a intentar a ver si podemos conectarnos desde ese perfil. A ver, tengo la solicitud de Fer. Veamos a ver si ahora funciona. Fer, si no, yo no sé qué tienes en el teléfono. Me pone, ¡oh, hombre! ¿Qué tal? Mira, al final he tenido que hacer yo la presentación al revés. No estaba preparado. Si llego a saber, me presento, no sé, me preparo unas palabritas, alguna cosa. No te preocupes. O sea, que además es súper loco porque me pasó el otro día lo mismo y estoy en la misma situación que el otro día con Yolanda, Yolanda de la cadena saludable, que no te veo. O sea, el otro día no Claro. la veía a ella y no te veo a ti, así que no te voy a ver la cara durante este directo. Ah, ¿no En me ves fin. tampoco? No, no, debe Bueno, pues nada. tener un problema con el móvil y es nuevo, ¿eh? Tiene una semana el móvil, Uy. pero pues, pues me da problemas con la aplicación y no me permite, no me deja, Bueno, no me que facilita. no funciona bien. Bueno, pues yo sí, yo a ti te veo, entonces Vale, para mí es un poco más normal. Para ti es un poco raro el estar hablando en una pantalla. Bueno, no como si pasa fuera nada, por no teléfono. pasa. No pasa res, como si fuera por teléfono. ¿Qué Exacto. tal? Pues muy bien, aquí estamos. ¿Sí? Hoy un día de estos intensitos, pero con ganas de este directo que llevamos ya bastante tiempo planeando, así que ya hemos encontrado el hueco en nuestras agendas y muy contento para hablar de fermentos. Bueno, dice Marilós que nos ve a los dos, o Martillo, es que no veo a ella, veo menos, estoy más viejo, que nos ve a los dos, así que bueno, muchas gracias. Que Perfecto. sí, tenía muchas ganas de hablar contigo. Muchas gracias porque sé que hoy además has tenido un día muy cañero, que has terminado hace un poquito de tus cositas, así que te lo agradezco Un enormemente. un placer, un verdadero placer. Siempre hay Para los huequito que para estáis hablar de ahí, a fermentados. los que estáis ahí, que sepáis que están los papeles invertidos, que el que entrevisto soy yo y el que responde es Javi, a pesar de que estamos ahí en su perfil. Así que nada, que tenía muchas ganas, porque como decía, como estaba intentando decir antes, yo te conozco a ti. ¿Te acuerdas cuando Laura Muñoz, mi compañera de Cocina en Salud, te Claro, entrevistó claro. para un proyecto que tenía ella, ¿no? Como una especie de congreso de fermentación Sí, 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 del Congreso de desde una Fermentación. Vale, empresa. no, yo estaba pensando en vuestro podcast de Cocinar de Salud, No, 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 de antes antes. ella colaboramos por separado, tú y yo, en una empresa que tenía ella colabora para una empresa de fermentados o de material para Fireman, fermentar sí. alemán. Sí, entonces pues yo te conocí ahí, ¿no? Y dije, oh, qué perfil más interesante. O sea, alguien que se dedica. Me recordaste mucho porque yo me había comprado libros de Sandor Elitz y dije, mira, el Sandor Elitz español. Bueno, Te faltaba el libro, salvando las distancias. ¿ves? Bueno, Salvando las distancias. ahora Sandor aparece, no sé si se ve en la contraportada de mi libro, así Ah, que sí. bueno, de alguna manera está. Sí, me hizo Claro. el testimonio, se leyó el libro y hizo el testimonial de la contraportada, sí. Ah, Sí, sí. sí, sí, sí. No lo sabía. Qué maravilla, qué Sí, guay. un Mira, todo pues mira, no tenía ni un idea. honor, la verdad es Un que hombre, un honor enorme, hombre, sí. es un referente. Yo, mira, de Sí. hecho, lo tenía aquí preparado. Ah, pues mira, Tenía aquí su libro, me falta tener el tuyo, lo compraré para investigar y cotillear y la leer y estudiar colección. todo lo que has compartido, que creo que es mucho. Es mucho. Enhorabuena por el libro. Muchas gracias. Muchas Sé que gracias. sacar un libro es un currazo y en tu caso me da la sensación de que ha sido enorme el esfuerzo porque creo que hay un montón de información súper valiosa. Pues sí, la verdad es que no voy a decir que no. Ha sido un currazo, ha sido sobre todo un reto, porque Sí, es un libro que así de primeras de este estilo pues no tenía referentes, ¿no? Es un libro de divulgación sobre alimentos fermentados. Eh, Me llamaron de Aliento Editorial, que es una editorial del Grupo Planeta que yo sería mucho porque tiene grandes libros como el de La microbiota idiota de las doctoras Ponen, el de Revolucionario Mundo de los Probióticos de la doctora Olaya Otero, Vitaminados, de María Bascuñana, Hijos de la Universidad, de Antonio Valenzuela. Son, vamos, unos libros que yo conozco personalmente a los autores y he devorado esos libros. Son libros que todos ellos me parecen de referencia, ¿no? Entonces, cuando me llamó Carola, mi editora, que es la misma editora de todos estos compañeros, me propuso, pues me dijo, me dio vía libre, ¿no? De hacer un libro de alimentos fermentados. Claro, yo por aquel entonces Alienta no tenía libros de recetas, como ahora tiene el de Cocina con la doctora Arponen,
o ahora aquí acaba de salir el de Ama lo que comes, que son libros que ya tienen otro formato, tienen un formato cuadrado, están a color, tienen recetas. Entonces mi cabeza es que ni me planteé hacer un libro de recetas, que era algo que por aquel entonces estaba pues más acorde a lo que podría haber planteado en mi línea de lo que estaba publicando en ese momento. Y de repente, pues me vino en la cabeza, dije, ¿y si? ¿Y si hago un libro de alimentos fermentados de divulgación? Es decir, un alimento donde coja toda la historia, donde coja toda la microbiología, la información científica, los beneficios. Yo soy dietista, lo relaciono todo con la salud, me investigo todos los estudios científicos que hay publicados sobre, sobre alimentos fermentados, sobre cada uno de los alimentos fermentados, sobre los alimentos fermentados en general, la relación con nuestra microbiota, los potenciales peligros. Y después, aparte, pues enseño pues cómo ir al supermercado y elegir buenos alimentos fermentados, que muchos de los que vamos al supermercado pues realmente no son alimentos fermentados. Pensamos que nos dicen, hay que comer alimentos fermentados porque son buenos para la microbiota, lo escuchamos por todos lados porque ahora está como de moda, y realmente la gente va al supermercado y lo que compra, pues la mayoría no son fermentados. Entonces, ¿cómo ir al supermercado y elegir cualquiera? Pero hablo del miso, del tempe, de la salsa de soja, del vinagre, del yogur, de la kombucha, de todos. Y también enseño a hacer pues ciertas preparaciones con mucha seguridad en casa, y después también el final le llamo el ideario, que hago como un batiburrillo que cojo pues todos los alimentos fermentados y doy como un montón de ideas para que la gente después pueda utilizarlos en casa. Por ejemplo, si va una persona a comprar tempe, ¿qué puede hacer con ese tempe? Llega a casa y igual se bloquea, ¿no? Entonces doy como muchas ideas de manipulaciones, ideas Qué de guay. cómo prepararlo. Qué Sí, un guay. poquillo. Pinta súper bien. Imagino que es como, yo que me voy a examinar en breve del cinturón negro de Aikido, imagino que publicar este libro es para ti como para mí el negro, es como marca, como un hito en la carrera personal. Es decir, vale, he llegado hasta aquí, he publicado, ahora sé que tengo todavía más camino, pero es como una culminación, ¿no? De un montón de años investigando, fermentando, currándotelo, y el poder publicar es como, vale, bien, es como un hito importante, pero que hay detrás un trabajo muy, muy largo y muchísimos años de experiencia, que es lo que yo quería ver ahora un poco contigo. Antes de hablar de tu libro, es cómo empezó Javi Maestro fermentar. ¿Cómo te dio por ahí? ¿Qué fue la primera cosa que fermentaste y por qué? Pues mira, esto lo cuento en el principio del libro, un poquito, pues como un poco toda la trayectoria de pues cómo primero vinieron los alimentos fermentados a mi vida, ¿no? Porque haciendo un recorrido de si yo había, antes de empezar con el mundo de la salud, con el mundo de los alimentos fermentados, si había tenido un contacto, pues de repente me he dado cuenta que de pequeño yo ya hice una dieta porque tuve una patología en la cual una dietista me incluyó ciertos alimentos fermentados, o yo tuve un contacto con un yogur mesófilo cuando era apenas un niño. Entonces yo tuve pues unos contactos, ¿no? Pero yo no estaba metido. De hecho, yo estudié, mi carrera principal está en el área de las artes. Yo hice el bachillerato científico, pero no estudié nutrición, estudié dietética de después, como segunda carrera, como segunda profesión. Entonces, yo empecé, pues, hace así como unos 15 años, por echar 15, 13, 12, por ahí, empecé pues a hacer cambios en mi alimentación. Pues como todo el mundo o como muchas personas de las que seguramente se encuentran aquí entre nosotros, pues llegó un momento que dijeron, pues igual lo que llevo haciendo toda mi vida, pues igual no es lo que debería seguir haciendo para el resto de mi vida. Entonces, por aquel entonces estaba, pues, como bastante de moda, ahora está de moda la keto. Antes, por aquel entonces estaba la paleo, era como la moda, lo que todo el mundo, salían libros de paleo, todo era paleo. Y a mí me gustaba mucho, pues, el tema de pues, meterme en blogs norteamericanos y empezar, pues, a Weston Price y, pues, y así, a leer, a leer, a leer. Y en uno de estos, pues, inevitablemente me salió la kombucha. Yo no sabía ni lo que era, por aquel entonces no había ni marcas de kombucha en España. Después me enteré que sí, después de hecho les compré un SCOBY al poquito tiempo que estaban los de la kombuchería en Cádiz, pero creo que eran los únicos que había en España, y de hecho creo que gracias a ellos fueron a los que se puede comercializar a día de hoy la kombucha en España. En España la llevaron al Parlamento Europeo, creo, hay una historia ahí también, porque hasta entonces pues no se consideraba ni un alimento, ¿no? No se podía comercializar. Y nada, yo empecé básicamente a hacer kombucha sin saber a qué sabía la kombucha.
no tenía ni idea, simplemente me pareció muy interesante, yo estaba buscando una bebida de bajo grado alcohólico, con espuma, me fascinó lo que pudieras hacerla de literalmente todos los sabores posibles y pues hice como un SCOBY, me salió todo fatal, se me contaminó todo, volví a intentarlo, me salió bastante regular, me explotó la botella de la cocina, pues prueba y error, fui poco a poco, a base de ir aprendiendo, fui enamorándome a la vez de los alimentos fermentados y todo eso iba a la par con un cambio a nivel nutricional que yo iba haciendo, pues empecé por la dieta paleo, pero después pues seguí por diferentes caminos hasta la dieta que llevo hoy, una, bastante común. Pero bueno, fue un poquito como el comienzo y a raíz de la kombucha, una vez que empecé pues, a dominar lo que es el proceso de la kombucha, pues empecé pues lo típico vegetales lactofermentados, después kefir de leche, kefir de agua, y después ahí ya pues te metes a hacer tempe un día, después empiezas a hacer koji, empiezas a hacer, con el koji haces miso, haces algún tipo de garum o salsa de soja o cositas de estas, así las salsas amino que se llaman ahora, y empiezas por ahí y al final pues llega un momento que tu casa se convierte en un laboratorio de 50.000 millones de cosas, pasas unos años donde te dedicas por y para los fermentos y yo después sí es verdad que tuve como un poco de recesión, ¿no? Porque yo no me he dedicado, yo no me gano la vida, mi sueldo no viene de hacer fermentos ni de divulgar sobre fermentación. Entonces, llega un momento que volví para atrás, me metí mucho más en la nutrición, me metí mucho más en la investigación, empecé a divulgar más por redes, por el ámbito científico, ¿no? ¿Qué estudios había con cada uno de ellos? ¿Qué procesos hay? ¿Qué microorganismos tienen parte en cada uno de estos procesos? Porque son todos muy diferentes. Y empecé pues a dar un poco para atrás y meterme más dentro, a profundizar, a estudiar más. Y bueno, y así puedo decir que es un proceso que ha llegado hasta el día de hoy, hasta que he publicado Entre Fermentos y la verdad, como comentabas antes y por hilar un poco, sí es verdad que yo lo he sentido, es como el momento en el que todas las piezas del puzzle de repente han conectado. Pero ya no hablo de los últimos 10 años, de los últimos 15 años, de mi vida. Diría que es como que de repente todas las piezas han conectado, se ha sentido como un principio, se ha sentido como un final y la verdad es que ahora estoy como en un momento de entremundos en el cual pues tenemos que ver cómo orientamos todo porque la verdad las perspectivas son muy bonitas de lo lejos que tiene el potencial este libro de llevar el mundo de los alimentos fermentados, de sus beneficios y sobre todo pues acabar un poquito con esta desinformación generalizada que parece que hay una confusión, no sé muy bien por qué, porque hay estudios científicos, hay consensos científicos, hay mucha experiencia, hay muchos autores, pero de alguna manera sigue siendo un mundo gris, que depende a quién lo escuches, depende a quién hable, dicen cosas contradictorias, hay confusiones, entonces pues lo que intento con este libro es pues aportar un poquito de luz a todo esto, aportar seguridad y sobre todo pues intentar transmitir este amor que tengo yo por los alimentos fermentados pues a todo el mundo que quiera sumarse a esta aventura. Qué maravilloso. Tres cosas quiero decir. Una, según me lo estabas contando, me venía a la cabeza una bonita metáfora. Es como si hubieras estado fermentándote a ti mismo, ¿no? Durante todos estos Podría años, ser. estás en el momento óptimo de consumo. Sí, Estás, podría ser, sí. ha sido un El libro ha proceso llegado en el momento que tenía que llegar. No podría haber llegado ni antes ni después. Ha llegado en el momento perfecto, de alguna manera. qué guay. Sí. Luego, cuando no entiendes o te confunde el hecho de que haya tanta confusión en el mundo de los fermentos, pero que existe en todos, Supongo. yo te doy un consejo, por si te sirve para seguir las migas, sigue el dinero. Follow the money. Uy, no, 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 no. No sé yo, la verdad. Y entonces a lo mejor entenderás muchas de las cosas de por qué existe tanta confusión. Ah, vale, Eh, vale, porque si es tanta confusión, pensaba que decías que tenía que seguir como para no, divulgar. Digo, no, 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 realmente no, no. Tú sigue el donde está el dinero. dinero es de donde parte la confusión en la mayoría Claro, de los casos. tú sigue Claro, el dinero esto que deja un pues rastro me había y quedado. el dinero es, en el fondo, es el origen de la confusión. Porque sí que es cierto que los productos fermentados son muy, muy, muy guays para la salud, tienen un montón de beneficios, se sabe, hay evidencia y no hace falta que haya evidencia. A veces estamos demasiado obcecados con la evidencia científica y no hay mayor evidencia científica que la evidencia empírica de la historia de la humanidad. Y esto lo enlazo con toda la historia del mundo paleo que tú y yo compartimos. A mí yo también todo mi cambio y todo mi cambio de concepto tiene su origen
dieta paleo, para mí también supuso un antes y Ujú. un después. Y caramba, nuestros ancestros ya comían fermentados y muchas veces lo harían sin ni siquiera darse cuenta. Esa fruta que cae, ¿no?, del árbol y empieza a madurar y empieza como a medio a pudrirse y ellos se las comían porque tenían hambre y en el fondo Exacto. estaban incorporando un producto fermentado con De- todos sus beneficios. desde el eh, principio de la historia de la humanidad, de hecho, sí. las carnes que se medio pudrían, ¿no?, Sí. que comerían, pues también estaban fermentadas, ¿no? Y lo que en un principio imagino, y esto todo es, por lo que poco que puedo leer, y por un poquito ¿no?, de cómo yo lo entiendo, pues al principio sería una Ujú. cuestión de azar y luego descubrirían, entiendo, que, que provocando esa fermentación y esos procesos alargaban la vida de los alimentos y que podían, ¿no?, mantener esa caza durante más tiempo o esa recolección o esas bayas que conseguían, pues, durante más tiempo y provocaban de alguna manera, entendieron por prueba y error que provocando esos procesos conseguían alargar la vida de los alimentos, que en el fondo era lo único que les interesaría. Era, pues, lo poco que cazo, lo poco que recolecto, lo poco que cojo, quiero que me dure lo máximo posible. Y ahí entran un montón de métodos de conservación, entre ellos la fermentación, pero también el ahumado, la salazón, un montón de métodos que lo único que pretendían era alargar la vida de los productos. Y con la fermentación en concreto, además, no sé si ellos serían conscientes de que estaban obteniendo un beneficio o me pregunto, Javi, si ese beneficio, ya dejo la pregunta porque tú eres el experto, ese beneficio para nuestra salud hoy en día tiene que ver con esa microbiota que se fue como creando en todos nuestros ancestros, que se ha ido quedando ahí y es como lo que nuestros genes esperan de alguna manera, ¿no? Ese tipo de estímulos o ese tipo de bacterias a los que hemos estado acostumbrados siempre. No sé, es una hipótesis que me acabo de inventar ahora mismo, pero no sé si tiene algún sentido, Javi, tú que has investigado tanto. Pues mira, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? Mm. Es un poquito eso. Fíjate, pues mira, te voy a hacer varios apuntes a lo que acabas de comentar. El primero, por relacionarlo un poco con el tema del libro, toda la primera parte del libro es una parte histórica. Sí es verdad que meto contenido de otros tipos de fermentación de microbiología en todas partes para que se vaya aprendiendo desde el principio del libro, pero toda la primera parte lo que hago es cojo la historia de la humanidad, bueno, y de la humanidad y desde antes de la humanidad, de nuestros ancestros, y hago un recorrido desde el principio de la historia de la Tierra hasta nuestros días desde el punto de vista de la fermentación alimentaria. Es algo que hasta ahora de alguna manera no se había hecho y lo que he hecho es coger la fermentación alimentaria como hilo conductor y hacer un recorrido histórico desde el principio de los tiempos, te comento, hasta ahora. Hay una frase que suelo decir, la he comentado en algún otro podcast y la pongo en el libro, que es algo así como que la fermentación es como el fuego, ¿no? Nosotros no la hemos inventado, solo hemos aprendido a controlarla. De hecho, se ve en la fermentación en la naturaleza, se produce con, por ejemplo, los alces de Suecia, que tienen cierta predilección por las manzanas que se han fermentado de forma alcohólica cuando han caído al suelo. Y se ve hasta que se llegan a emborrachar, ¿no? Se llegan a embriagar un poquito. Nosotros comentabas que el primer contacto, y bastante correcto, por no decir muy correcto, que tuvimos con los alimentos fermentados fue a través del alcohol, pero de una forma totalmente inconsciente. De hecho, ahora se sabe, a través de la paleogenética, que ese contacto fue pues, hace unos 10 millones de años. Eso es una barbaridad. Esto es porque nosotros teníamos una enzima que estaba activa que no nos permitía metabolizar este alcohol, ¿no? Entonces, se ha visto a través del estudio de la paleogenética, que es el estudio de los materiales genéticos de nuestros ancestros, donde hubo esa mutación o donde hubo esa activación de la enzima en la cual nuestros ancestros empezaron a poder consumir estas frutas que tenían alcohol. Y eso les dio probablemente una ventaja selectiva y por eso esa mutación se volvió predominante en la humanidad. Y ahora, si nos tomamos una cerveza, no nos morimos ni nos vamos al hospital. Nos emborrachamos un poco y nuestro hígado pues metaboliza el alcohol y pues estamos normal. Entonces, los alimentos fermentados han estado con nosotros desde el principio de los tiempos y como comentas, uno de los principales motivos por los que han estado con nosotros y no se han modificado los procesos mucho desde el principio hasta hace 80 años que de repente se eliminaron todos con la industrialización y con la era de los antibióticos y un poco con todo. Pero se han mantenido los procesos bastante intactos y esto es porque uno de los principales motivos por los cuales se fermentaba era para conservar los alimentos, para poder llevar esa col en los viajes en barco y que mantuviera todas sus propiedades, para poder, pues eso, alargar la vida de la leche,
para poder alargar la vida de muchos, incluso del pescado, de las carnes, de todo tipo de alimentos, se alargaban por medio de la fermentación. Pero es que además se dieron cuenta que seguramente muchos de estos alimentos, como puede ser el caso de los lácteos, muchas personas que no toleraban muy bien los lácteos, porque antes incluso la tolerancia se cree que era menor incluso que ahora, la lactosa, pues lo toleraban mucho mejor. Entonces, no se puede hablar de yogures, no se puede hablar de kéfires. Había una infinidad de diferentes tipos de lácteos que han ido, pues que poco a poco se han ido reduciendo y se han ido seleccionando, pero que al principio se hacían prácticamente por fermentación espontánea. Entonces, lo que permitía la fermentación ya no era solo conservarlos, sino que muchos alimentos los volvía incluso más seguros, porque a la hora de fermentarlos, al conservarlos, esa conservación también hay que tener, no solo desde el punto de vista de lo conservan, sino que paran un proceso de putrefacción. Entonces, los riesgos de contaminarse con vegetales que en 2 días se iban a poner malos o podían sentarles más a las personas, pues fermentándolos se alargaba ese proceso en el cual no solo los conservaban, sino que paraban, incluso los volvían incluso más seguros. Entonces, por eso yo siempre comento que la fermentación bien hecha, sin experimentos raros, sin técnicas no bien pensadas, si se hace con cabeza, que en realidad son 4 pasos, es algo muy sencillo. La fermentación es muy segura si se sabe cómo hacer. Entonces, muchas veces dicen, no, es que es muy... Con la kombucha, por ejemplo, hay como mucha polémica, ¿no? Dicen, se ha asociado hasta hace prácticamente nada la kombucha con contaminaciones con moho, ¿no? De hecho, hay artículos hasta en blogs donde hablan de los peligros de la kombucha o los peligros de las contaminaciones por hongos de la kombucha. Hacer kombucha en casa es muy seguro. Lo que pasa es que hay que hacer 4 cosas y hay que hacerlas bien. Y la mayoría de las veces, y yo tuve que experimentar, pues se hacen las cosas pues regular. Y hay días muy buenas, pero por ejemplo, yo, por hablar un poco de mi experiencia personal, ¿no? Por no hablar de otras personas, yo, mi primera publicación, por así decirlo, cara al público, es mi manual gratuito que se llama Descubre la kombucha, que está disponible, de hecho, a día de hoy en mi página web, es gratuito y todo el mundo se lo puede descargar. Este manual, que yo sepa, porque yo tenga registro, se lo han descargado más de 20.000 personas. Nunca nadie me ha escrito para decirme que con mi método, siguiendo la rajatabla, se le haya contaminado. Nunca nadie. Nunca. Entonces, yo no quiero decir que tenga pues el ingrediente mágico, para nada. Tú lo ves, si es una receta de kombucha, pues bastante normal. Pero igual lo que faltaba es tener pues guías claras que te digan que sí, que no y por qué. Sobre todo explicar el por qué. ¿Por qué no tienes que mover esa kombucha? ¿Por qué tienes que echar ese líquido iniciador por encima? ¿Por qué? Muchos porqués de cosas muy sencillas, pero que si no las haces, pues estás poniendo en riesgo ya no solo el proceso de fermentación, sino tu salud. Tu propia salud. Oye, Javi, ¿hay algunos factores, porque claro, hay tantos tipos de fermentados, ¿no? Han variado, pero ¿tienen algunos consejos o unas normas básicas que compartan todos ellos que nos puedas explicar? No. Y te lo voy a decir No. por qué. No se puede decir algo que compartan todos, más que busques una buena guía y la sigas a rajatabla. Y después ya experimentarás, pero una vez que domines el proceso fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces se habla de los alimentos fermentados como si fuera algo general, como si fueran todos los alimentos fermentados, pues son lo mismo, o son parecidos, o similares. Cuando estamos hablando de que no es para nada, está la fermentación ácido láctica, como puede ser, por un lado, los vegetales fermentados, por otro, los lácteos fermentados, después incluso carnes fermentadas o que has pasado por un proceso de fermentación también tiene fermentación ácido láctica. O por otro lado tenemos la fermentación alcohólica, que ya es un proceso totalmente diferente al que se hace en la fermentación ácido láctica. Pero después, como ahora estamos extendiendo esta definición, más allá de la definición de bioquímica pura que se ha estudiado toda la vida, a lo que es la definición de fermentación en materia alimentaria, hemos expandido esta definición, ¿no? Ahora la fermentación o los alimentos fermentados se definen como alimentos que han sido transformados por medio de microorganismos vivos, y yo añado en mi libro, siempre lo añado, y el producto resultante es apto para el consumo humano, ¿no? Entonces, ya hemos abierto, ya no estamos hablando de fermentaciones anaeróbicas sin oxígeno, ya hemos abierto, tenemos la fermentación acética, como puede ser en el caso del vinagre, tenemos las fermentaciones por mohos, como puede ser el tempe o el koji,
que sirve para hacer miso o para hacer salsa de soja. Después tenemos las fermentaciones alcalinas, como es el caso del natto. Tenemos las fermentaciones mixtas, como el caso de la kombucha, o tenemos el caso del kéfir de leche o del kéfir de agua. Son fermentaciones en las cuales se mezclan muchos tipos de fermentaciones, pero no son procesos de que sean diferentes fermentaciones, no, todas las fermentaciones suceden a la vez y sus microorganismos, que son de diferentes familias, por lo que yo llamo los diferentes gremios, trabajan en conjunto en diferentes procesos metabólicos que a su vez se están relacionando unos con otros. Entonces, claro, dar consejos en materia de seguridad, más allá de la higiene y sigue los procesos, cosas que son muy generales, pero que se pueden aplicar no solo a la fermentación, sino a muchos aspectos de la vida. Lo importante en la fermentación es saber primero, qué microorganismos tienen parte en cada una de estas fermentaciones. Hay que saber qué microorganismos son. Si son bacterias acidolácticas, bacterias del ácido acético, son bacillus, son levaduras, son mos, que mos, son si hay arqueas, si hay virus, porque también hablo en el libro que no se suele mencionar prácticamente el mundo de las arqueas y el mundo de los virus, que también está presente en la fermentación. Está muy poco investigado y los estudios científicos a día de hoy pues son reducidos, pero hay material de donde se pueden explicar muchas cosas. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer cuáles son estos microorganismos. Después, ¿qué hacen estos microorganismos? Es decir, cuáles son los procesos de fermentación, que en el libro, como puede sonar algo como un poquito pesado, lo que hago con toda esta sección es hacer una super metáfora. Creo el mundo, el metaverso de Fermenterra, en el que los diferentes microorganismos forman gremios de obreros que hacen un trabajo en conjunto. Entonces, con esta metáfora lo que hago es voy desgranando todos los tipos de fermentaciones como si fuera un cuento para que cualquier persona, cuando vea un anuncio de un curso de fermentación, vea un producto, enseguida haga esa relación mental de decir, no, aquí está pasando este tipo de fermentación porque estos son los productos el que tienen el inicio, estos son los productos resultantes y sin necesidad de que nadie le diga absolutamente nada, pues poder ya saber qué es lo que está pasando, que eso es de lo que se trata al final del libro, ¿no? Es de empoderar a las personas para que tengan el conocimiento y que no necesiten que yo les diga nada ni que nadie les diga nada, sino que tengan el material para saber, pues, tener el conocimiento de primera mano. Entonces, una vez que saben cuáles son estos procesos... perdona, te voy a decir que una vez que saben cuáles son estos procesos, dale. ahí ya se tiene claro, pues, los tipos de fermentaciones y ya a partir de ahí ya se puede empezar a construir sobre qué beneficios tiene cada una de ellas, qué propiedades podría tener, qué peligros y cómo hacer cada una de ellas. Pero primero hay que tener toda esa base clara y es algo que pues, me parece importante porque normalmente se salta a todo el mundo y de hecho con el libro yo siempre les digo, no te saltes a la parte 3. Lo importante es empezar por la parte 1, que aunque sea histórica, da muchísima información. La parte 2, que habla de microbiología, pero habla de estos microorganismos, habla de estos procesos, pero también habla de los beneficios, de los peligros, de muchas cosas. Y después ya vamos a la parte 3, en la cual pues aprendemos a fermentar y aprendemos pues a ir al supermercado y a muchas otras cosas. Claro, es guay porque es un poco lo que me pasa a mí cuando enseño a la gente a cocinar, ¿no? Lo que yo pretendo. La gente va directamente a la receta y sigue la receta al pie de la letra, pero no entiende por qué está haciendo cada uno de los pasos que hace en la receta. No entiende los procesos que hay. Sigue la receta, pero no está comprendiendo cuáles son los procesos que están involucrándose o que están afectando a los alimentos en cada uno de los pasos de la receta. Exacto. Es lo que estás explicando tú. Antes de ponerte a hacer kombucha, entiende qué procesos están desarrollándose dentro de la fermentación para que lo entiendas y no sigas la receta al pie de la letra, que también, sino que tú entiendas para qué estás haciendo cada una de las cosas que estás haciendo. Exacto. Es súper interesante. Yo suelo hablar de... esto lo hablaba más cuando saqué mi manual de vegetales fermentados, se llama Mis primeros fermentos. Yo hablaba mucho de que yo no estaba dando 6 recetas u 8 recetas, yo estaba hablando de procesos, yo estaba dando las herramientas para que aprendiendo estos procesos, después cada persona en la cocina pudiera variar estos procesos de tal manera que aprendiendo un proceso podía tener miles de recetas diferentes, literalmente miles de recetas diferentes. Entonces, me parece que es algo que se puede aplicar a todas las fermentaciones, por ejemplo, entre fermentos también hablamos de kéfir de leche, kéfir de agua, hablamos de kombucha, he ampliado un poco porque ya que es un libro general también quería dar pues lo que yo le llamo aquí los 4 fantásticos de la fermentación, que a mí me parecen como los 4 pilares
que todo el mundo debería experimentar cuando se mete en este mundo, que son los vegetales lactofermentados, la kombucha, el kefir de agua y el kefir de leche. Y Lo llamo los cuatro fantásticos. el último se me Kefir de agua y ha cortado. kefir de Ah, leche. claro. Y se consumen Vale, vale. lácteos, por supuesto. Eh, Javi, que por cierto es muy diferente al kefir de agua, que eso también hay que sí, aclararlo. yo he trasteado con ellos y sí, la verdad es que sí. Javi, una cosa, porque claro, todo el tema de los fermentados se ha puesto súper de moda Mm. últimamente, porque tiene unos beneficios para la salud. ¿Tú nos puedes explicar como dietista y Mm. como fermentista cuáles son esos beneficios para la salud que tiene incorporar alimentos fermentados en tu dieta y por qué es tan importante? Te puedo hacer un resumen. Venga, dale, dale. Porque empezar primero a hablar de alimentos fermentados como algo general es imposible. Hay estudios para cada uno de ellos, porque como hemos hablado, cada uno de estos alimentos fermentados tiene diferentes características, diferentes microorganismos, diferentes subproductos de la fermentación. Entonces se pueden sacar como ciertos patrones, ¿no? Así, por norma general, cuando hablamos de beneficios, se suele pensar que los beneficios están siempre relacionados con los microorganismos vivos. Ya se sabe que en parte sí es por eso, pero no es lo único. Cuando se produce la fermentación, se produce una transformación de este alimento, es decir, se produce una predigestión del alimento. ¿Esto qué hace? Por un lado, esta predigestión vuelve pues, muchísimas vitaminas, muchísimos minerales, lo vuelve mucho más biodisponibles, pero a su vez, por ejemplo, muchos componentes antinutritivos los elimina, como el ácido cítrico, como muchos componentes antinutritivos de las legumbres o de algunos vegetales. Eso por un lado. Entonces, son alimentos que ya de por sí ya están más biodisponibles y por lo tanto nuestra microbiota, nuestro estómago los va a asimilar mejor y eso ya nos va a aportar un beneficio. Eso de primeras, que parece muy básico, pero se obvia normalmente. Después, este proceso de fermentación, sea cual sea la fermentación, produce diferentes subproductos, ¿no? ¿Qué es un subproducto? Pues, por ejemplo, los ácidos orgánicos, el ácido acético, el ácido glucónico, el ácido láctico, que tiene muchísimos beneficios a nivel antiinflamatorio, pues son subproductos, ¿no? Pero esto también hay otros subproductos como pueden ser vitaminas, que no son las vitaminas que estaban en el propio alimento, sino que se han creado a partir de esta fermentación. Esto pasa en algunos chucruts, no con todas las coles, pero con algunas con la vitamina C, que se ve un aumento de esta vitamina C. El caso más destacable es el del nato, que tiene una proporción de vitamina K2 que es absolutamente asombrosa. De hecho, es el alimento con más vitamina K2 y además en forma MK7, que es la más biodisponible del mundo. No existe otro alimento con más. De hecho, en el libro hago una gráfica visual para comparar no solo con alimentos fermentados, sino con otros alimentos que tienen vitamina K. Y se ve realmente que la diferencia visualmente se ve que es enorme, ¿no? Entonces, y también se producen pues, un montón de compuestos bioactivos que nos ayudan a muchísimos niveles. Sería imposible entrar uno por uno a todos de ellos. Pero, y ya entrando un poco a la parte de los microorganismos, también se ha visto que hay un beneficio asociado a consumir alimentos fermentados vivos, es decir, alimentos fermentados que contienen microorganismos vivos. Esto no significa, como está un poco la creencia de lo que se come se cría. Esto no significa que tú comes alimentos fermentados y esos microorganismos van a ir a tu intestino y se van a hacer amigas de tu microbiota y todos van a ser una gran familia. Esto no es así. Esto no funciona así. Como se está viendo que lo que funciona es que estos microorganismos ya lleguen vivos o muertos, porque no todos llegan vivos. Algunos sí, más de los que se creía en un principio. Antes decían, el ácido gástrico mata a todos los microorganismos. No es verdad para nada. Se ha visto incluso que hasta el yogur, una de las dos bacterias sobrevive casi todos los casos. Entonces se decía que siempre moría. Estos microorganismos, al interactuar con nuestra propia microbiota, lo que se llama nuestra microbiota autóctona, lo que hacen es como abonarla. Lo que hacen es que nuestra microbiota autóctona se vuelva más diversa. ¿Y qué pasa cuando nuestra microbiota autóctona se vuelve más diversa? Pues que se ha visto que eso tiene pues muchísimos beneficios para la salud, sobre todo la forma más directa, eso afecta a que los marcadores inflamatorios de todos los estudios que se están haciendo pues bajan y eso tiene un efecto directo en el sistema inmunitario y después eso se ha visto pues en relación con mejora de asma, dermatitis atópica, enfermedades autoinmunes, control del colesterol LDL, los triglicéridos, eso, mejorar el perfil lipídico de los pacientes, se ha visto pues, que tiene efectos con la diabetes tipo 2, se ha visto que tiene efectos en control de la obesidad. Vamos, hay muchísimos
muchísimos aspectos que se están viendo, se están haciendo estudios a día de hoy, controlados en humanos, algunos poblacionales, otros más controlados. Y esto podemos decir que en general que consumir alimentos fermentados que contienen microorganismos vivos pues tienen un beneficio directo a nuestra microbiota que a su vez repercute a nuestra salud en general. Se están viendo hasta a nivel de, hace poco, en 2023, ha salido un estudio que se ha visto que el consumir alimentos fermentados vivos tiene un impacto directo en la percepción del estrés en pacientes pues, que tenían problemas de la gestión del estrés y del sistema nervioso. Se están haciendo multitud de estudios, entonces se ve que tiene una repercusión general. Después podemos ir a beneficios particulares, ¿no? Decir de qué beneficios tiene la kombucha, y menciono la kombucha porque es igual la que más polémica tiene, ¿no? Es la que salen artículos diciendo no tiene evidencia científica, es agua sucia. Pues mira, ni blanco ni negro, como todo en esta vida, que aquí o te sumas o es agua sucia, te va a envenenar, o es el mayor milagro que ha ido sobre la faz de la tierra y todo el mundo tiene que ver kombucha porque te va a curar de todas tus patologías. Ni una cosa ni la otra. Y sobre todo, queda mucho por investigar. Eso por delante en todo lo que esté hablando ahora mismo, aunque haya escrito un libro de 400 páginas, no es ni la punta del iceberg de lo que va a venir en los próximos años. Eso que quede clarísimo. Lo que estamos viendo aquí son pinceladas. Son muchas pinceladas, pero son pinceladas. Entonces, por ejemplo, la kombucha, había muchos estudios, se atribuyen muchísimos beneficios, pero no había estudios controlados en humanos. Había estudios in vitro, había estudios en modelos animales y había muchísima experiencia a nivel personal, pero no había estudios controlados en humanos. Entonces, en el 2023, por ejemplo, han salido 2 estudios controlados en humanos. El primero habla de que el consumo de kombucha parece que tiene un efecto positivo en cuanto al control de la glucemia postprandial. Y el segundo estudio, que salió en agosto, y de hecho el libro ya estaba maquetado, y tuve que decirle, no lo mandéis a imprenta porque quiero incluirlo, no puede salir un estudio, que la kombucha no tiene estudios controlados en humanos, salen 2 en 2023 y uno sale cuando el libro está maquetado, que se ha hecho con pacientes con diabetes tipo 2 y se ve una mejora en los niveles de glucosa en este tipo de pacientes. Entonces, y así podríamos ir con cada uno de los alimentos fermentados, porque aparte de tener una sección donde hablo de los beneficios, lo que hago para que no sea totalmente aburrido es rompo la línea general, la parte 1, la parte 2, la parte 3 de todo el libro con cuadros de texto que se llaman cuadros descubre. Los cuadros descubre lo que son como píldoras, bueno, píldoras, algunas son de 4 páginas, pero son píldoras concentradas de información sobre un fermento concreto. Hay descubre la kombucha, pero ahí descubre el garum, ahí descubre el kimchi, ahí descubre el koji, descubre el vinagre, descubre el yogur, descubre el kefir, descubre prácticamente todos los alimentos fermentados que son principales. Y en cada uno de estos cuadros descubre, lo que hago es, empiezo siempre, intento coger una leyenda, ¿no? Una leyenda que haya podido encontrar, que en muchísimos casos ha sido prácticamente imposible y he tenido que remover cielo y tierra, y de hecho en el Tempe no he conseguido y lo he intentado, he gastado miles, cientos de horas en buscar leyendas y no he encontrado ninguna verídica. Si alguien en algún momento conoce alguna leyenda verídica del Tempe, que me la cuente, que la pondré en la siguiente edición del libro, que ya será la tercera porque acaba de salir la segunda. Así que, nada, lo que hago en estos cuadros de texto, cojo las leyendas, después cojo la historia verídica, contrasto esa historia, hablo de qué es el fermento, hablo de a qué sabe, hablo del proceso de fermentación, los microorganismos que hay dentro de este proceso de fermentación, cuáles son los resultados, cuál es el producto resultante, y después hablo de estos microorganismos, qué relación tienen con la salud, qué estudios hay ya sea in vitro, en animales, en humanos, de cada uno de estos alimentos fermentados en específico, para que si tú quieres saber de un vistazo en 10 minutos el 99% de las cosas que hay que saber sobre la kombucha, puedas ir al Descubre la Kombucha, hacer ¡rum! Y tener de repente muchísimo conocimiento sobre este alimento fermentado. Súper interesante. Oye, Javi, entonces lo ideal es, teniendo en cuenta que existe un espectro tan amplio, lo ideal sería consumir de todos un poquito, y beneficiarte de todo lo que tiene cada uno, lo que aporta cada uno de ellos. Sí, y de hecho ahí está viendo ya como ciertos estudios en los que se empieza a estipular si se debería establecer, queda muchísimo, pero ya existen estos artículos, un mínimo diario de consumo de alimentos fermentados vivos. Incluso en algunos de estos estudios
no se habla ni de alimentos fermentados vivos, porque tenemos que tener en cuenta que hoy en día se pasteuriza todo. Si vas a comprar una manzana al Mercadona, no sé si se puede decir, supermercados, pues Carrefour, cualquier supermercado, pues son unas manzanas que han sido, pues están muy tratadas para que aguanten muchísimo tiempo y son prácticamente estériles. En cambio, si compras una manzana ecológica, se ve y hay estudios, la diversidad microbiana es infinitamente mayor. Entonces, en estos estudios se habla de alimentos fermentados vivos y alimentos, sustituir alimentos vivos en general, es decir, ya casi ni fermentados, alimentos que tengan microorganismos vivos. Entonces, lo que se está viendo es que cuanto mayor diversidad aportemos, obviamente sin entrar en personas que tienen ciertas patologías, que eso habría que verlo en consulta, y siempre que me preguntan, pero si yo tengo candidiasis, yo tengo SIBO, ¿se puede, no se puede? Eso a día de hoy hay poca evidencia científica y sí se puede tratar y se puede plantear en consulta dietética y ver qué alimentos sí, qué alimentos no y ir controlando. Pero no, creo que no es conveniente dar consejos generales. De hecho, es bastante, pues, sea para recomendarlos o para rechazarlos, porque se escuchan las dos cosas, ninguna de las dos yo creo que es la correcta. Este tipo de cosas se tratan en consulta y lo que sí se puede decir que los estudios todos apuntan a que una mayor diversidad, un mayor contacto con diversidad de microorganismos sería lo correcto y es el camino por donde deberíamos seguir. Entonces, yo siempre recomiendo intentar introducir 3, 4, 5 diferentes alimentos fermentados, que tampoco es tan difícil. Para una persona que igual no fermenta, con introducir vinagre sin pasteurizar, con introducir un yogur bifidus, comprar de vez en cuando un kéfir, comprarse una kombucha de vez en cuando, comprar un chucrut o un kimchi que no tienen aditivos, que no tienen, pues eso, no han sido pasteurizados, que no han sido procesados, que eso también, no sé si lo he comentado, hay una parte en el libro donde he dicho que voy al supermercado y hay alguna clasificación, he hecho un análisis de no solo todas las etiquetas de alimentos fermentados de España, sino de alimentos fermentados del mundo. Entonces, he hecho una clasificación de 5 estrellas, el que es igual que el que harías en tu casa, y 0 estrellas, el producto ultraprocesados. Y como en todo, hay un abanico de grises en el cual, hasta que aprendas a analizar estas etiquetas, tú puedes ir con el libro, tú vas con el libro al supermercado o te sacas una foto, igual llevarte el libro todos los días pues es un poquito incómodo, sacas una foto y vas al supermercado y puedes comprar unas aceitunas, pues lo más parecidas a las tradicionales. Puedes comprar un chucrut, lo más parecido al tradicional. Una salsa de soja, lo más parecida a la tradicional. Y eso Entonces, lo tienes en el sabiendo libro. eso está en el libro. Eso está en El el libro es libro, una guía. una guía para comprar alimentos fermentados clasificados de 5 estrellas a 0 estrellas. No te voy a decir de memoria todos, están aquí en el índice, pero la guía es de chucrut, pepinillos, cebolletas, otros vegetales, aceitunas kombucha, miso, kefir de agua, kefir de leche, tempeh, yogur, kimchi, salsa de soja, natto y vinagre. Todos Eso estos es que brutal. son los que irías a comprar al supermercado. Eso es brutal porque los que hemos trasteado con la fermentación, los que hemos intentado incluir alimentos fermentados, pues muchas veces nos hemos planteado la posibilidad de comprarlo en un supermercado, en el mercado, adquirirlos. Y claro, muchas veces te quedabas con la duda de, bueno, sí, compro un chucrut, pero es que esto igual, se está pasteurizado, ya, ¿dónde están los beneficios, ¿no? de esos microorganismos vivos? Han desaparecido. Entonces, tener una guía en la que tú explicas cómo ir al supermercado y cómo adquirir el mejor producto posible, es maravilloso. Hilando, de hecho, con el chucrut que me comentas, ya no es que esté pasteurizado o no, que hasta cierto punto el chucrut lo que debería tener es sal y col, punto. Si se pasteuriza también debería tener esos ingredientes, no debería tener ninguno más. Pero la mayoría de primeras suelen estar encurtidos, que Claro. los encurtidos no tienen mucho que ver o prácticamente nada que ver con los alimentos fermentados. Son muy parecidos y de sabor incluso pueden ser muy parecidos, pero a nivel de componentes, por resumirlo, los alimentos fermentados han sido transformados, han sido predigeridos, están vivos y no se han pasteurizado y tienen pues todos estos beneficios de los que hemos hablado antes. Los alimentos encurtidos se han conservado en vinagre. Este vinagre a su vez es un alimento fermentado, pero normalmente cuando se hace cuando se encurte, ese vinagre está pasteurizado. Pero es que es más, cuando vas a comprar un alimento encurtido, la mayoría de los supermercados tienen un glutamato monosódico, cuando no tienen una lista que de verdad, yo soy dietista y he encontrado potenciadores de sabor que no había escuchado nunca mirando etiquetas de aceitunas. He llegado a ver etiquetas de aceitunas hasta con 8 potenciadores de sabor diferentes. Azúcar, colorantes, bueno, todo tipo pues, aditivos que en la fermentación no son necesarios. Por eso es lo bonito de la fermentación. Tú no necesitas echar
una lista de 40 aditivos a un alimento fermentado. Un alimento fermentado se conserva por sí mismo. Lo igual lo tienes que conservar en frío para que no se siga fermentando, pero un alimento fermentado no necesita nada más. Entonces, claro, con esta guía lo que pretendo hacer, y hilando con el chucrut, es ya no si está pasteurizado o no, que todo eso lo explico, cómo buscarlo, en qué estantería, sino pues ir viendo en qué momento deja de estar fermentado, pasa a ser un encurtido, qué pasa cuando le echan vino, es un fermentado, es un encurtido, si está afuera, pero es que he llegado a encontrar aquí en España, en una gran cadena de supermercados, un chucrut que llevaba grasa de cerdo, pero visualmente parecía chucrut, no era un procesado que pone preparado para codillo de chucrut, no, chucrut a secas y visualmente tú lo ves y si no lees los ingredientes hasta el final, tú no ves que tiene grasa de cerdo. ¿Por qué lleva un chucrut grasa de cerdo? Y así pues pasa, si te pones a investigar, pasa con todo. Sí, la industria. La industria. La industria. Oye, Javi, hablando un poco para hilarlo con el tema de la pasteurización, la temperatura, cómo consumir los alimentos fermentados, ¿cómo incluirlos en la cocina? Es una pregunta, ¿se pueden calentar, no se pueden calentar? ¿Es conveniente hacerlo en receta? ¿Sabes? ¿Cómo incluir los fermentados en la cocina? ¿De qué manera? ¿Es mejor comerlos al natural y no mezclar? ¿Algunas pautas? Pues mira, aquí hay diversidad de opiniones y sobre todo dependiendo de los tipos de alimentos fermentados. Hay que ver, como hemos comentado, sí se están haciendo muchos estudios en cuanto a los microorganismos vivos y de hecho creo que es algo que deberíamos tener en mente, preservarlos. Y cuando se calienta, cuando se cocinan, pues estos microorganismos, no es, yo digo que mueren, pero porque es una forma como que todo el mundo lo entiende, pero es más como que se inactivan, se desactivan, por así decirlo. No es correcto lo de que se mueren, pero yo lo suelo, y en mi libro de hecho hablo de que se mueren los microorganismos vivos. Entonces, deberíamos, siempre que se pueda y siempre que, por ejemplo, un tempeh se come cocinado, no creo que a nadie le guste comérselo vivo, pero tampoco no se ha hecho a día de hoy ningún estudio en los cuales se vea una relación entre consumir Rhizopus oligosporus, que es el moho que se utiliza para hacer tempeh, con esta microbiota. Entonces, salvo excepciones de algunos alimentos que efectivamente se han fermentado, pero que se han consumido cocinados a lo largo de toda la historia, se intenta que se calienten lo mínimo posible. ¿Qué pasa? Hay algunas preparaciones que efectivamente pues, pueden estar muy ricas cuando utilizas alimentos fermentados en la cocina y se calientan. Y no pasa nada. No vas a tener microorganismos vivos. Pero están muy buenos. No hay que olvidar que los alimentos fermentados aportan una diversidad al paladar, a los toques culinarios en todas tus preparaciones enormes. Si tú haces una sopa y le echas kimchi, le echas miso, esos microorganismos se van a morir. ¿Y qué más da? Si están buenísimos, si te aportan, vas a hacer un plato increíble que lo vas a disfrutar y encima, como ya han sido predigeridos, aún así vas a tener algunos beneficios asociados a la fermentación. Incluso hasta esos microorganismos muertos, que muchos de ellos iban a morir con el ácido gástrico, igual no se sabe, no hay estudios, igual hasta incluso pueden llegar a tener algún efecto con tu microbiota, no se sabe. Entonces, consejo general, intentar mantenerlos vivos, pero tampoco hay que comerse la cabeza y decir, es que si he hecho el miso y no ha bajado a menos de 55 la proporción de microorganismos, échaselo, se lo echas. Ayer hicimos una crema aquí de calabaza, zanahoria y patata y mi pareja le echó una cucharada de miso y se la echa cuando estoy, digo, estupendo, está buenísima. ¿Qué más da? Entonces no hay que olvidar que estamos hablando de alimentos y los alimentos, vale, muchos tienen un potencial terapéutico, un potencial beneficioso, pero los alimentos son comida y la comida hay que disfrutarla. Y a mí, por ejemplo, hablabas del miso. A mí el miso lo que me gusta precisamente para sazonar, porque me parece un sazonador. Cuando habla, es como un ave creen, salvando las distancias, ¿vale? Pero es como un ave Yo creen natural. hago la misma comparación y de hecho he dicho exactamente esa misma frase en alguna Sí, entrevista, así que no, yo lo pero veo exactamente igual. es como un ave creen, es como para enriquecer, le metes ahí, yo lo uso en vinagretas, lo uso para las cremas, en sopas, o sea, lo utilizo un montón porque tiene un sabor salado muy sabroso que bien utilizado es súper rico. Me Es un encanta el miso, es una... potenciador del sabor, es un potenciador, es un super Sí, sí, potenciador del sabor, pero que se lo puedes echar hasta unos huevos revueltos y queda claro. genial. La gente Sí, ni se lo plantea, le sacas de lo que es la sopa de miso, que mm, por cierto, de la famosa sopa de miso en bolsa que aparece en el supermercado, pues no lleva miso,
y también aparece en el libro, porque muchas personas... Pero yo a mí, mira, para todas esas cosas, ahí está el libro, por fin no puedo ir atendiendo uno a uno todas las etiquetas, todas las preguntas que me hacen, entonces lo que he hecho es una guía general para que la gente sea independiente y pueda ir al supermercado con tranquilidad de que no le van a estafar. Eso de primeras. Pero bueno, en el caso del miso es que es un alimento que se puede echar absolutamente a todo tipo. Se puede hacer hasta helado con miso. He visto recetas. Es que se puede hacer, se puede echar a mil millones de recetas y todas quedan espectaculares. Pruébalo con el chocolate. Pruébalo con un ¿Eh? buen chocolate. Prueba el miso con un buen chocolate. Lo probaré. Fíjate. Eso no. Pruébalo, pruébalo, que Fíjate. te va a sorprender. Oye, Javi, una pregunta que yo tengo mucha curiosidad, tío. Dime. Si abrimos tu nevera ahora mismo, ¿qué ¿Mm? encontramos en tu nevera? ¿Qué alimentos fermentados hay en tu nevera hoy? Ahora mismo, a día de hoy. Sí. Pues a día de hoy hay un bote de kimchi, que además no tenía gochugaru y le hice, quería hacer un kimchi blanco, pero después le eché pimiento verde y me quedó rosa. Tengo kimchi, tengo misos, tengo coles de Bruselas fermentadas, tengo kefir de agua, tengo kombucha, tengo kefir de leche, tengo yogures comprados, tengo salsa de soja y creo que tengo tempeh de lentejas en el congelador, pero no esto lo tengo muy claro. pero, pero creo que sí. Y después fuera tengo vinagre, pero así tengo algunas fermentaciones de larga fermentación, tengo aceitunas fermentando, tengo una especie de tofu fermentado con koji desde hace 2 años, que no me atrevo a abrirlo, porque sé que va a estar muy rico, pero sé que si espero más todavía va a estar más rico, entonces nunca me decido a abrirlo. Tengo... Es como el vino, ¿no? Sí, 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 y seguramente el día que me decida abrirlo igual pues ya se ha pasado, pero bueno, es un poco eso que cada vez se le va quedando, se le va separando la parte sólida de la líquida, lo que se llama que es como la salsa de soja, ¿no? Pero producida no la he hecho con calor, entonces se ha ido produciendo con el tiempo, con una fermentación muy lenta. Tengo ajos fermentados en miel, tengo unas zanahorias, Bueno, o sea que eso, yo creo que podemos resumir así. tienes tela. Sí, Yo estuve mega enganchado, Javi, mega a un kimchi que me hacía de piña. Pero mega, fíjate. cuando en mega, Mm. que estuve súper enganchado, hasta que ya Sí, lo ¿no? aborrecí. Sí, pero me hacía un kimchi de piña que estaba brutal. ¿Pero lo hacías Súper, súper, súper. kimchi con piña o hacías kimchi De todo. con piña Primero empecé a hacer verde un kimchi. cortada? No, primero hice un kimchi y le añadí piña. Sí. Y luego ya dije, voy a hacer un kimchi directamente con piña. Y ya le metía la pasta del kimchi, o sea, toda Mm. la parte del ajo, el jengibre y todo eso, a la piña ya directamente me hacía solo piña. Fíjate, fíjate. Pues Sí, mira, sí, así sí. extremo no llego a hacerlo. Sí es verdad que en muchos kimchi pues se suele meter pera, es lo más tradicional, pero se pueden meter pues muchos otros tipos de frutas. De hecho, con el chucrut, si empiezas a meter frutas, si empiezas a meter combinaciones, puedes hacer un chutney, lo que se llama un chutney fermentado. Sí, Y ahí puedes sí, variar un montón. El problema de estas fermentaciones es que no te tienes que pasar con el azúcar para que no se vuelva una fermentación alcohólica. claro. Entonces hay que controlar muy bien las proporciones de sal, subir un poco la proporción de sal, controlar el azúcar que tiene dentro de la fermentación, pues para por lo menos intentar o iniciarla desde un principio para intentar guiar para que estas bacterias acidolácticas tomen posesión del entorno y no se nos vaya para un fermento alcohólico. Wow, qué interesante. Oye, Javi, ¿algún fermentado se te ha resistido? ¿Alguno que haya dicho, quiero hacer esto y no hay manera de dar con ello? ¿Se te ha resistido algo? Mira, sí, sí, no digo porque no lo haya intentado, pero es que Confiesa. además no me gusta y porque no lo consumo. Y porque mi padre lo hace muy bien y porque mi hermano lo hace muy bien. El pan. No me gusta hacer pan, pero porque yo no consumo pan de trigo. Pues si me hago pan de trigo sarraceno germinado y fermentado natural y si lo quiero alguna vez hago eso, lo congelo y es el que consumo. Pero yo por norma general no suelo consumir pan de ningún tipo. Entonces, alguna vez lo he intentado por pura cabezonería, por decir, ¿cómo puede ser que, a ver, la masa madre sé hacerla, pero no, después el pan, pues no me termina de quedar bien? Y desistí, digo, si total es un alimento que yo no consumo, que no forma parte de mi alimentación, que encima yo disfruto mucho fermentando y fermentando el pan me pongo de mala leche, así sinceramente. Así que dije, ya está, es el único alimento fermentado bueno, el único fermentado que tampoco he hecho cerveza y tampoco he hecho vino como si se hace de forma industrial, he hecho bebidas alcohólicas con frutas, sobre todo para hacer vinagres después, pero por así decirlo, cerveza tradicional tampoco he hecho nunca, ahora que pienso. Pero bueno, Yo creo que lo del pan es una reminiscencia de tu época paleo, ¿no? sí, sí, me acostumbré, yo creo que me acostumbré a no consumir trigo y sí es verdad que pues, ahora mismo no tengo ninguna restricción alimentaria,
no tengo patologías diagnosticadas, entonces, si es verdad, si un día pues, me tengo que comer una pizza, pues me la como, y me siento estupendamente y la disfruto. Pero yo en mi día a día no consumo pan, no consumo trigo en general. No porque lo evite de alguna manera, simplemente porque es algo que no forma parte de mi alimentación y es que en casa no hay cosas que lleven trigo en general. Claro, me pasa igual, ¿eh? Yo creo que me acostumbré a comer sin pan, puedo comer pan, no pasa nada, pero una vez te acostumbras, y yo creo que tu cuerpo, que es sabio de alguna manera, como que tira hacia alimentos como mucho más densos nutricionalmente. Y dices, ¿para qué voy a comer Sí, pan si tengo aquí un brécol o si tengo aquí un boniato asado? ¿Sabes? Entonces es como que el propio cuerpo, que es muy inteligente y a lo mejor se manifiesta o tiene un lenguaje que muchas veces no entendemos, pero que está ahí, pues te dice, no, el pan no, tira, déjate el pan y cómete el brécol. sí, sí. Entonces sí, no, con el pan me pasa y eso, con la harina de trigo, bueno, con las harinas en general, es que tampoco soy de, no como trigo, pero como pasta de trigo sarraceno, como pizza de quinoa, pues la verdad es que tampoco, no. No. Oye, ya para ir terminando, la gente que no ha fermentado nunca, que todo esto le suena chino, que te ha oído hablar de un montón de cosas súper raras y nombres muy extraños. Aparte de, por supuesto, por supuestísimo, comprarse tu libro para iniciarse en el mundo de la fermentación, ¿qué consejos les darías? Pues mira, el consejo es que no empiecen en este mundo con esa visión que se tiene ahora de tienes que consumirlos porque son buenos no los tienen porque tienen estos beneficios, porque me va a venir bien para esto. Empezad a consumir alimentos fermentados porque son una pasada. Realmente los alimentos fermentados están buenísimos, los vas a disfrutar, vas a encontrar, hay tantos y son todos tan diferentes que vas a encontrar alguno con el que te enamores y a raíz de enamorarte de este alimento fermentado te introduzcas en el mundo. Y después ya, por supuesto, si se compran mi libro, pues pueden tener una visión general de todo este mundo, pues compactada y contada, pues se lo dirán los lectores, pero espero de una manera pues bastante amena, sin perder calidad científica, para que desde un principio pues tengan la seguridad de que cuando vayan a comprar algo, cuando escuchen algo, cuando empiecen a leer de otras fuentes, pues saber diferenciar por ellos mismos pues qué fuentes son las más fiables, de cuáles no, y así estar seguros que lo que están haciendo ya no solo lo van a disfrutar a nivel organoléptico, sino que efectivamente puede tener una repercusión positiva para su salud. Pues me han contado el mensaje y yo creo que lo vamos a dejar aquí. Me ha encantado, me ha parecido Perfecto. súper bonito, me ha gustado mucho. Es decir, iníciate en el mundo de los alimentos fermentados por puro placer, Exacto. por el placer que supone comerte una crema de calabaza a la que le has añadido un kimchi, por el placer que supone comerte un bocado de kimchi de piña ahí bien picante y dulce a la vez, por el placer, por puro Exacto. hedonismo, y por el placer también de hacer cosas con nuestras manos. Y yo lo comparo un Importante. poco como con tener una planta, ¿verdad? Es como tengo ahí algo que he hecho con mis manos que está ahí como creciendo, la ves crecer, ¿no? Y luego Para llega un mí me momento parece en un que momento de conexión con el presente, con la conexión con nuestro entorno, sobre todo, y es lo que he querido transmitir relacionándolo con la microbiología, estamos todos conectados, yo con mi pareja estamos conectados a través de los microorganismos que ya no compartimos entre nosotros, sino también los microorganismos que hay en el ambiente, que a su vez forman parte de este entorno gracias a muchos de los alimentos fermentados que están dentro de nuestro hogar. Entonces es una forma de conectar con los alimentos, conectar con los olores, con las sensaciones, con el momento presente, con nosotros mismos, de evitar evadirnos de todo lo demás y realmente sentir dónde estamos y vivir el momento presente. me encanta. Te voy a pasar, no sé cómo lo haré, te lo pasaré por mail, un cuento que escribí para un Summit Paleo, Mm. precisamente. Se llama Eduardo el Pirata y habla un poco de esto. Y Pues me mira, me parece encantará magnífico leerlo. para que lo leas porque tiene mucho que ver con esto último que estás contando, ¿no? Con lo que supone la intención que pones cuando entregas tus manos y tu intención en algo y la repercusión que tiene Ujú. para ti y para el entorno. Así que, bueno, Qué bonito. pues me ha encantado hablar contigo, Javi, Igualmente, muchísimas me gracias parece por proponérmelo, me hace mucha ilusión. Ya he hablado con la otra mitad de Cocinar de Salud. Laura, no sé si está por ahí, pero le mandamos un saludito también. sí,
Bueno, Sí. no la he visto entrar, pero bueno, seguro que nos verá luego. Pues nada, que he aprendido un montón, Javi. Eres una enciclopedia con patas del mundo de la fermentación, de Muchas verdad. gracias. Eh, que seguro que el libro ese va a ser un exitazo, porque hay mucho cariño, mucha experiencia, mucha información y mucha ahí puesta y mucho cariñazo. Y bueno, te deseo muchísima suerte, que sea un exitazo, que vendas un montón y sobre todo que ese camino que ha marcado el libro, que sea súper largo y exitoso y que cumplas todos tus objetivos, tío. Pues muchísimas gracias, Fer, de verdad, por este ratito. Ha sido una charla muy, muy bonita y gracias por la idea y por compartir este momento conmigo. Nada, un abrazote muy fuerte y a todos los que estáis por ahí. Hala, chao. Muchas gracias por conectaros. Hasta Chao. luego. Hasta luego.